capítulo 4, vamos a leer un versículo. Y el tema de esta noche es las tres funciones legales de nuestro Dios, las tres funciones legales de Dios. Las tres funciones legales de Dios. Este es el tema de esta noche. Y hoy se ha estado hablando mucho de lo que acontece en la política, en el poder judicial, el desarrollo del país, todos los tipos de problemas que hay, las necesidades. Y se habla mucho de los tribunales, se habla mucho acerca de los magistrados, de los jueces, etc. Y vamos a ver, hermanos, en nuestra Biblia, la posición que tiene nuestro Dios. Hay tres funciones muy especiales que Dios ha desarrollado, está desarrollando propiamente, y en su perfección Dios las está ejecutando para el bien del hombre, no para el mal, sino para el bien del hombre. Y la primera que vamos a tomar en consideración, hermanos, la primera posición legal que Dios tiene es la de ser el legislador. Él es el legislador divino. ¿Qué significa legislador? Significa aquella persona que tiene la capacidad de hacer leyes. Establece, por decir así, las reglas del juego sociales, para que haya una buena convivencia, para que haya una buena armonía, para que se puedan solucionar los problemas que hay en las relaciones personales. Por eso es que tenemos una constitución, porque la constitución, vuelvo a repetir, en un sentido coloquial, es nuestra regla de juego. Cada artículo nos hace ver cómo debemos de actuar, cómo debemos de ser en la sociedad, cómo debemos de relacionarnos con las personas, con las diferentes instituciones, con las autoridades, y de esta manera se van estableciendo esas reglas para que de esta manera vivamos bien, vivamos en una buena convivencia. Dios estableció también como en su palabra, o dentro de su palabra, estableció las reglas, las leyes establecidas por Él de una manera grandiosa y perfecta, a fin de que nos vaya bien en la vida. Veamos, por favor, en Santiago capítulo 4, versículo 12, dice de la siguiente manera, Santiago 4:12, uno solo es el dador de la ley. Vean, subrayen esa frase. Uno solo es el dador de la ley. Es decir, solamente hay una sola persona en todo el mundo, en todo el universo, que ha establecido las reglas perfectas, que es solamente nuestro Dios. Uno es el dador de la ley. ¿Quién es el dador de la ley? Dios. Dios es el verdadero legislador. Dios es el que ha establecido las leyes que están en su palabra, los mandamientos, los 10 mandamientos y toda la serie de mandamientos que hay, con la finalidad de que podamos vivir en una buena relación con nuestro Dios, con nuestro prójimo y con nosotros mismos. Así, de esta manera, nos va bien en la vida. Ahora, por favor, vamos a pasarnos a 1 de Timoteo, capítulo 1. 1 de Timoteo, capítulo 1, para que veamos cómo es la ley de Dios. En el capítulo 1, versículo 8, dice de la siguiente manera. 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Pero sabemos que la ley, ¿cómo es? Es buena. La ley es buena si uno la usa legítimamente. Si uno camina correctamente, si uno hace lo que dice la ley, no se mete en problemas. Y si en un momento dado hay problemas, pues entonces es una injusticia. Pero si uno camina rectamente, no hay problema, ¿sí? Si usted respeta el semáforo y no se pasa el alto, no hay problema. Pero si usted se pasa el alto, entonces hay una infracción. Si usted no paga impuestos, porque la ley lo establece en el país que hay que pagar impuestos y no los pagamos, entonces cometemos una infracción y vienen las sanciones. Pero la ley de Dios es una ley grandiosa. Ahora, por favor, vayamos hasta el Salmo 19, y veamos lo que dice. Este es, como decía nuestro hermano Ale, es de los cantos que tenemos en nuestro coritario. Y dice aquí en el Salmo 19, versículo 7, la ley de Jehová, ¿cómo es? Es perfecta. La ley de Jehová es perfecta. Ahora veamos, por favor, el versículo 8.
Los mandamientos de Jehová son rectos. Versículo 9. El temor de Jehová es limpio. Y entonces, versículo 10, para rematar, dice, deseables más que el oro y más que mucho oro afinado, dulces más que miel que la que destila del panal. ¿Por qué? Porque de esta manera nos hace vivir bien. Si guardamos los mandamientos de Dios, si caminamos correctamente bajo la dirección de Dios, no tenemos problema. Mire, un tren camina sobre dos rieles, ¿sí? Dos rieles que esos rieles son paralelos. Conforme vaya avanzando el tren sobre esos rieles paralelos, no tiene ningún problema. ¿Qué pasa si un riel o una línea de rieles se sale fuera de la dirección correcta? Pues el tren se descarrila y se hace todo un tremendo accidente, y eso ha pasado muchas veces. Entonces lo mismo ocurre en la vida espiritual. Los mandamientos de Dios, la ley de Dios, son los rieles para que caminemos correctamente, para que vivamos bien, a fin de que Dios nos bendiga. En Josué capítulo 1, versículo 9, Dios le dice a este siervo de Dios estas palabras. Vamos hasta el libro de Josué, capítulo 1 y versículo 9. Josué capítulo 1 y versículo 8, no es el 9, el 8. Dice de la siguiente manera: nunca se apartará de tu boca este libro de ¿qué? De la ley. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Y qué más? Y todo te saldrá bien. ¿Por qué las cosas no nos salen bien? Pues porque nos salimos de los rieles. Es decir, nos salimos del cauce correcto de la palabra de Dios. Violamos sus mandamientos. Y entonces sufrimos las consecuencias. La ley de Dios, como vimos, es perfecta, es inalterable. Y Dios la estableció con la finalidad de que nos vaya bien. Por ejemplo, veamos en la naturaleza. Hay una ley que hace, miren, por ejemplo, ¿qué sucede si yo suelto mi Biblia? Se cae. ¿Por qué? ¿Por qué se cae? ¿Por qué no mejor se eleva? Porque hay una ley. ¿Cómo se llama esa ley? La ley de la gravedad. Esa ley de la gravedad siempre está indicando que todo objeto debe ir hacia el centro de la tierra. Si yo un día me subo aquí a la azotea del templo y digo, soy Superman y voy a volar y tengo fe que voy a volar y me aviento, ¿voy a volar? ¿Por mucha fe que tenga? No. ¿Por qué? Porque la ley dice que todo tiene que caer. Esa es la ley de la gravedad. Entonces lo mismo ocurre con la ley de Dios. Dios establece su ley con la finalidad de que nos vaya bien. Si no la guardamos, si no la tomamos en cuenta, entonces sufrimos las consecuencias. Dice el libro de Ezequiel, el hombre que pecare, ese morirá. Es una ley. Hay otra ley que dice en Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Tenemos que morir tarde o temprano. Es una ley universal. Claro, a menos que el Señor venga en gloria y que nos lleve y que sea el rapto, que quisiéramos que fuera el rapto, pues ya no iríamos a la tumba. Pero eso ya sería una excepción. Pero la ley dice que el alma que pecare morirá, o está establecido que los hombres mueran una sola vez. Dios ha establecido sus leyes. El problema es que nosotros tomamos muy a la ligera la ley de Dios y por eso es que nos va mal. Ahí en Josué capítulo 1, versículo 8, dice en la parte final, dice que si guardamos esa ley, entonces vamos a prosperar y todo nos saldrá bien. Entonces, fijémonos, Dios es bueno, Dios es un buen legislador porque sus leyes son buenas, la ley de Dios es buena. Volvamos otra vez, hermanos, hasta 1 de Timoteo capítulo 1, donde leímos hace un momento. Vamos a regresar, por favor. 1 de Timoteo capítulo 1. Versículo 8 dice, ya lo leímos, pero dice el versículo 8, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto que la ley no fue dada ¿para quién? Para el justo. ¿Por qué el justo no?
Porque el justo camina en la ley de Dios. Es lógico, ¿sí? La ley no es para el justo porque el justo está haciendo lo correcto. Por eso es justo. Si no fuera justo, ¿qué sería? Sería injusto. Pero está haciendo lo correcto. Entonces, la ley no fue dada para aquel que camina correctamente. ¿Para quién fue dado? Pues aquí lo dice. Para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas, matricidas, para los homicidas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, ¿para quién es la ley? Pues para aquellos que la están violando. Entonces, Dios estableció la ley con la finalidad de que vivamos correctamente, pero nosotros se nos hace de una manera muy ligera. Dios es el legislador y Dios ha establecido estas leyes para que nos vaya bien. Ahora, 1 de Juan dice de la siguiente manera, que los mandamientos de Dios no son gravosos, no son pesados, no son difíciles de cumplir. Nosotros los hacemos difíciles, pero Dios nos da la capacidad para poder guardarlos si queremos caminar correctamente en la voluntad de nuestro Dios. Como hijos de Dios tenemos la capacidad de hacerlo. Pero a veces no queremos, a veces decimos, no, bueno, Dios dice esto, pero mejor voy a hacer otra cosa. Y ahí es donde nos complicamos la vida, ¿sí? Entonces, cuando los mandamientos de Dios son obedecidos correctamente, nos va bien, pero cuando no, pues recibimos las consecuencias. Dios está actuando como el legislador, Dios está colocando otra vez las reglas del juego con la finalidad de que nos vaya bien en esta vida, que nos vaya bien en nuestra familia, que nos vaya bien en la sociedad, que nos vaya bien donde quiera que estemos. Dios es el legislador. Ahora vayamos por favor al Salmo 7. Ahora vamos hasta el Salmo 7 y vamos a ver la segunda función de Dios. La primera función es que Dios es el legislador porque Él es el que da la ley, la verdadera ley. ¿Sí? Ahora vamos al Salmo 7. Pongamos atención por favor en el versículo 11. Versículo 11. Dice de la siguiente manera. El Salmo 7, versículo 11. Dios es, ¿ahora qué es? Juez justo. Y Dios está irado contra el impío todos los días. ¿Por qué está irado Dios contra el impío? Porque ha violado su ley. ¿Sí? Miren, la ley de Dios no ha sido reformada. ¿Qué se está pensando en estos últimos días? Se está pensando reformar un poder, ¿verdad? Un poder. Bueno, hace un rato estaba yo escuchando unas palabras de nuestra nueva presidenta, donde está diciendo que a través de la historia, la constitución de nuestro país ha sido reformada, con la finalidad de buscar el bien de los ciudadanos, de traer ciertas mejoras al país y todo eso. Bueno, se ha reformado nuestra constitución, pero ¿se han reformado los mandamientos de Dios? No, los 10 mandamientos siguen siendo los 10 mandamientos. Las bienaventuranzas siguen siendo las mismas bienaventuranzas. Las leyes que Dios ha establecido en su palabra siguen siendo las mismas. Dios no necesita reformar su ley. ¿Por qué? Porque es la ley perfecta. Y en base a esa ley perfecta es que nos va a juzgar. Y veamos en el versículo 11 que dice que Dios es juez. ¿Pero qué clase de juez es? Es un juez justo. ¿Qué se está viendo hoy en la sociedad? Bueno, ya no digan, ustedes ya lo saben, ¿sí? Lo que está pasando ahorita pues en la política, ¿sí? Pero nuestro Dios es un juez justo. ¿Qué significa que es juez justo? Que Él hace todo en la manera correcta, que Él no va a beneficiar a unos y va a echar a perder a otros, va a arruinar a otros. No, Él le va a dar a cada uno lo que le corresponde. Dios es equitativo. Dios no va a hacer acepción de personas. A Dios no lo podemos sobornar. A Dios no podemos sacar un fajo de dólares y decir, Dios, ahora ayúdame. No, no podemos hacer eso con Dios. Dios es insobornable. Porque Él es un juez justo. La justicia está en Él. En Él no está la injusticia. De tal manera que a cada uno nos va a juzgar tal como es nuestra propia vida. Por favor, vayamos a Eclesiastés capítulo 11. Eclesiastés capítulo 11. Sí, sabemos dónde está Eclesiastés, ¿verdad, hermanos? Está entre Malaquías y Mateo, ¿verdad? No, ¿verdad, hermanos? Bueno, capítulo 11, por favor, hermanos. Dice de la siguiente manera, versículo 9. Alégrate, joven. Esto está dedicado a los jóvenes. Alégrate, joven, en tu juventud. Y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe
que sobre todas estas cosas, ¿qué cosa? Te juzgará Dios. Es decir, conforme a tu vida, conforme a tus hechos, conforme a tu conducta, te va a juzgar Dios. Porque Dios es justo, a cada uno le va a dar su lugar. Miren, hermanos, yo no he estudiado a fondo esta teoría, pero hay una teoría, hermanos, cristiana, es un debate teológico, en donde allá en el cielo y en el infierno va a haber niveles de premiación. Es decir, en el cielo, a los que se esforzaron más, trabajaron más para la obra de Dios, Dios los va a poner en lugares de mayor relevancia que aquel cristiano que se la pasó bien tranquilo y que venía cuando quería y que solamente se aparecía en Navidad o en fin de año nada más por puro remordimiento y nada más. Entonces, esa teoría cristiana dice es que Dios allá en el cielo va a poner niveles de premiación propiamente. Y en el infierno igual. Esa es una teoría que está basada en la famosa novela de Dante Alighieri, en donde habla que en el infierno va a haber ciertos niveles de juicio o de condenación. Porque hay personas que no fueron malas en el sentido moral, no fueron tan malas como otros que sí fueron muy malos. Y dicen por ahí, ¿cómo Dios va a poder condenar de la misma manera a todos? Sí, van a estar en el infierno, pero en diferentes niveles. Bueno, yo no sé si sea verdad o no sea verdad esa teoría. Lo cierto es que Dios es justo y a cada uno nos va a dar lo que le corresponda. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento se habla acerca de 5 coronas. La corona de vida, la corona de justicia, la corona de gozo. Dios nos va a dar a cada uno coronas conforme a nuestro servicio a Él. Porque Dios es justo. Nos va a recompensar. Imagínense el ladrón que murió con el Señor Jesús a su lado. Él creyó en Cristo. Él dijo, Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. ¿Qué le dijo el Señor? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Él fue salvo. ¿Pero qué corona va a recibir? ¿Qué hizo él? ¿Repartió un folleto? ¿Hizo una oración a favor de un enfermo? No hizo nada. Fue salvo por pura gracia. Perdón la expresión. Pasó al cielo de panzazo. ¿Sí o no? Sí. Bueno, en el sentido así coloquial. Se fue al cielo por pura gracia. Pero, por ejemplo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo que sufrió naufragio, que fue maltratado, que fue azotado, que predicó el evangelio desde Asia Menor hasta Roma. ¿Le va a dar el mismo premio al apóstol Pablo que al ladrón en la cruz? No, porque Dios no es injusto. A cada uno nos va a dar lo que le corresponda, ¿sí? Si usted viene a la reunión de oración y usted está orando por el mundo y está orando por la iglesia, está orando por su familia que se convierta, Dios le va a premiar que aquel hermano que ni siquiera se aparece más que de vez en cuando. Entonces Dios es justo. Y va a juzgar de esa manera correcta. Entonces, ¿vale la pena esforzarse? Claro que sí, porque Dios a cada uno nos va a dar conforme a esa justicia perfecta que Él tiene. Ahora, por favor, vayamos hasta 2 Corintios capítulo 5, por favor. 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios capítulo 5 y versículo 10, hermanos. Dice de la siguiente manera, todos juntos. 2 Corintios 5:10, todos juntos. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba ¿en dónde? En el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces vamos a recibir conforme lo que hicimos aquí en esta tierra, sea bueno o sea malo. Sí, vamos a ir al cielo, porque recibimos a Cristo y por pura gracia somos salvos. Pero los premios, los galardones van a estar de acuerdo a la justicia del Señor, porque conforme nosotros trabajamos o no trabajamos, vamos a recibir. Vamos por favor a Hebreos capítulo 6 y versículo 10. Hebreos capítulo 6 y versículo 10. Dice de la siguiente manera, Hebreos 6:10. 6:10. Dice así, todos juntos. Hebreos 6:10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre,
habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Si usted ha hecho algo a favor de un hermano, alguna hermana en la fe, Dios le va a premiar. ¿Por qué? Porque Dios no es injusto. Él no va a olvidar eso. Como tampoco va a olvidar que no se hizo nada a su favor. ¿Sí? Vuelvo a repetir. Muchos van a ser salvos de panzazo. Van a ir al cielo, sí, por pura gracia, pero no van a recibir nada. Porque no hicieron nada. Se la llevaron todo bien tranquilamente, ¿sí? Entonces Dios es juez justo. Primero vimos que Dios es el legislador, porque Él es el que da la ley. En segundo lugar, Dios es juez y es un juez justo porque a cada uno nos va a dar lo que le corresponda. No vamos a poder sobornar a Dios, no vamos a poder hacer nada a nuestro favor queriendo cambiar el corazón de Dios. No, Él nos va a dar a cada uno lo que nos corresponda porque Él es equitativo, ¿sí? Pero hay una tercera función y es la que más nos agrada, porque va conforme a nuestra situación humana. Porque muchas veces fallamos a Dios, porque muchas veces hacemos cosas que no están bien y necesitamos que alguien nos ayude. Y Dios es nuestro abogado, es nuestro abogado. Y en primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice de la siguiente manera, y veamos a ver quién es nuestro gran abogado aquí. En primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice de la siguiente manera, y todos juntos vamos a leer este texto. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tenemos